Vamos a hablar de un tema que es bien conocido para nosotros. Notamos ahí en esa imagen que hay bastante desorden, ¿no? Hay personas que tienen desorden sobre el desorden. Es un caos, ¿no? Uno entra en una casa y tiene que estar empujando las cosas, haciendo un caminito, porque tienen todo tirado, así como se ve ahí. Comieron algo, dejaron las cosas, hay varias pelotas de fútbol, ventanas rotas, un caos, ¿no? La invitación de hoy es que pongamos nuestra casa en orden. ¿Alguien dice amén? Qué bueno, ¿no? Que pongamos nuestra casa en orden. ¿Saben, hermanos queridos? A veces me he encontrado con personas que para ahí no les agrada mucho los temas que toco, pero en realidad, porque enfatizo mucho con respecto al orden. Pero ¿saben? No me olvido nunca del texto que dice, Dios es Dios de orden, ¿no? Es más, dice que Dios ordenó todas las cosas cuando creó todo lo que existe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo. Y dice que Dios fue ordenando y fue creando, y fue el día 1 y el día 2 y el día 3, así fue haciendo las cosas en orden. ¿Usted se imagina que en el cielo de repente los ángeles estén ahí sirviendo al Señor y el Señor le dice, a ver, Gabriel, vení que tengo un mensaje? Ya voy, Señor, estoy arreglando algunas cosas, unas nubes acá. No. Todo en orden, ¿no? Tengo que arreglar un poco las alas, que tengo un poco... Imagínense, Dios es Dios de orden. ¿Cómo debe ser el cielo? ¿Cómo se imagina el cielo? Calles de oro, pero todo tirado, todo desorden, todo roto. Ay, ¿qué le parece? ¿Será que el cielo es así? No. ¿Cómo se lo imagina usted? Teniendo el Dios perfecto. Dice la Biblia que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y en Él no hay sombra de ¿qué? De variación. Es decir, que Dios no cambia. Y es una bendición. Es hermoso. Algo que a mí me impacta, y la definición, como digo siempre, más breve, es que Dios es amor. Y esa definición nos cambia, y la Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios nos ama tanto que quiere que su naturaleza esté en nosotros. Ahora, hoy quiero compartir acerca de este tema, que pongamos nuestra casa en orden. A algunos les molesta cuando hablo de este tema, dice, pastor, otra vez con el orden. Bueno, no a veces hablo de algunas cosas en nuestra vida personal, como familia, y hace un tiempo decía, bueno, no quiero hablar de nuestras cosas como pastores, y Manuel me dice en un momento, son testimonios, pastor, hay que contarlos, ¿no? Y me bendijo, Manuel, lo que dijiste, porque en realidad el apóstol Pablo, ¿qué decía? Imítenme a mí. Y él no se sentía orgulloso ni menos, ¿no? Decía, soy el último, soy el más pequeño, inmerecedor. Pero él decía, imítenme a mí. Entonces, no como dijo uno, síganme a mí. Síganme que no los voy a defraudar. No. Él decía, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Era su modelo. Entonces nosotros con mi esposa tenemos 1.000.000 de defectos, pero algo que intentamos en cualquier horario, cualquier día que usted va, siempre va a encontrar que nuestra casa está en orden. No va a encontrar lujo, pero va a encontrar que hay orden. Los que conocen nuestra vivienda aquí saben que, y siempre donde estuvimos, siempre las cosas en su lugar. Si hay una puerta que está media floja, la arreglo enseguida. Si hay un vidrio que se rompió, lo arreglo enseguida, porque lo que está roto llama ¿a qué? A más roto, ¿no? Porque se rompe una cosa y está otro, y después ya no nos afecta. Cuando vemos que algo está roto, se rompe otra cosa, se desarregla otra cosa y está todo desarreglado. Entonces, hermanos, la invitación de hoy es pongamos nuestra casa en orden. ¿Y qué será eso? ¿Que nuestra vivienda tiene que estar en orden? Sí, claro, eso tiene una extensión de lo que nuestra casa tiene que estar en orden. Si nuestra vida está en orden, nuestras emociones, nuestro espíritu, nuestra alma, está todo en orden. Entonces eso se va
se va a notar en nuestra vida cotidiana como cristianos y no necesitaremos decir nada porque nuestro testimonio hablará por nosotros. Qué lindo cuando uno entra en una casa. No hablo de lujos, hermanos, porque ustedes saben que los lujos, no. Pero el orden, ¿no? Bueno, tener limpito, tener prolijo. Mi esposa dice algo. Tenemos que tener siempre ordenado y prolijo porque puede ser que necesitemos llamar a un médico o algo y entra y no puede entrar pateando las cosas, ¿no? O esquivando las cosas. Tiene que haber un orden. Y qué sabio que es esto, tener siempre en orden. Pero más allá de lo material, yo no hago foco en que seamos súper ordenados en lo material, sino que estoy hablando de que el orden en nuestra vida sea el resultado en lo cotidiano, sea el resultado de un orden en nuestro corazón, orden en nuestra vida con el Señor, orden en las prioridades, que Dios sea el número uno en nuestras vidas. Amén. Hoy estaba hablando con el Señor y me acordaba, se me pasaba por la mente tantos personajes y le decía en un momento: Señor, tú eres el Dios de Abraham, Dios de Moisés, Dios de José, Dios de David, y pensaba en estos personajes en un momento. El Señor dice: Abraham, mi amigo, ¿no? Qué lindo. Abraham, mi amigo. Moisés, que hablaba, ¿cómo dice con el Señor? En inglés diría face to face, cara a cara. Ahí, como un amigo. Y eso es lo que Dios quiere. Ahora, dice la Biblia también, cuando habla de David, el Señor le dice al profeta: ya he elegido a otra persona que va a estar en lugar de Saúl, que tiene un corazón de acuerdo a mi corazón, dice. Entonces, hermanos, el llamado que Dios nos da es a ser semejantes al Señor, a Dios. Pero algunos dirían: bueno, ¿cómo es Dios? Le decía, ¿no, Felipe? Muéstranos al Padre, decía Jesús. El que me vio a mí, vio al Padre. ¿Qué hacía Jesús? Sanar, resucitar, bendecir, tocar a los leprosos, hacer el bien, liberar, qué bueno, ¿no? Traer consuelo, traer esperanza, dar multiplicación de alimentos, bendiciones. Ese es nuestro Dios. Y nosotros, dice la Biblia, sed santos porque yo soy santo. Y en otro texto dice, sed santos como yo soy santo. ¿Y cómo es santo el Señor? 3 veces santo. Nosotros tenemos que intentarlo, tenemos que poner de nuestra parte. Ahora, hay muchas cosas que quieren desordenar nuestra vida. ¿Cómo empieza el desorden en nuestras vidas? Un día dejamos de a poquito, dejamos una media tirada y pasamos, y la media sigue ahí, ¿no? Otro día quedó ahí el tacho de basura y que es un caos. Y decimos, ya lo voy a arreglar. Otro día vemos una cortina que está toda chueca ahí y decimos, ya lo voy a reparar. Y de a poco nos vamos acostumbrando y tenemos que pensar, ¿cómo va a ser en el cielo? En el cielo va a ser todo un caos. No, Dios es Dios de orden. Amén, iglesia. Entonces, que Dios nos ayude que en todas las cosas, porque a veces se piensa que nosotros los cristianos en realidad tenemos una vida privada. No. Delante de Dios no tenemos vida privada. Nosotros las 24 horas somos del Señor, porque Él nos conoce en nuestra vida pública, pero en nuestra vida cotidiana, todo el tiempo Dios nos... ¿Qué podemos esconder del Señor? Absolutamente nada. Y ¿saben una cosa? Dios nunca nos va a amar menos porque, por ejemplo, seamos desordenados. No nos va a amar menos porque, como dijo alguien, Dios no nos ama porque nosotros nos portemos bien, no nos ama porque nosotros lo valgamos o porque nosotros lo ganemos con nuestras acciones, porque lo convencemos al Señor. No, Dios nos ama porque Dios es amor y nos va a amar siempre, aunque nos vea que estamos ahí tirados
En la mugre Dios nos va a amar igual siempre. Vengan a mí, que dijo Jesús. Todos los que están cansados, cargados, yo los haré descansar. Así que esta es la invitación. Y hoy, mientras oraba, pensaba en esto y le decía, Señor, ¿qué es el mensaje que tenés para nuestras vidas? Y me viene a la mente esto: pongamos nuestra casa en orden. Así que vamos a ir al texto. Vamos a leer primero Isaías capítulo 38, Isaías 38, 1. Solamente vamos a leer un poquito, Isaías 38, después vamos a leer otros pasajes como Mateo 24, Mateo 25. Pero en principio, Isaías 38, versículo 1, y es un texto precioso, dice: en aquellos días, precioso desde el punto de vista de lo que Dios está hablando, desde el punto de vista humano podemos decir, qué difícil, ¿no? En aquellos días Ezequías, el rey, enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, otra vez, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Algunos pueden decir, qué feo esto, ¿no? El Señor te está diciendo, te vas a morir. Pero fíjense el contexto. Dice, Jehová dice así, ordena tu casa. ¿Qué significaba esto? Se iba a morir porque estaba enfermo de ¿qué? Dice la Biblia. Enfermo de muerte. Enfermo, ya no había más posibilidades. Se iba a morir. Y eso es lo que nos pasa a todos los seres humanos. Todos atravesamos por ese río y salimos al otro lado, ¿no? Simplemente es un paso de un río que uno tiene que pasar. Todos los vamos a pasar. Nadie se va a salvar. Todos pasamos ese río. Lo bueno es que nosotros salimos del otro lado a la gloria con el Señor. Amén. Donde no hay tristeza, ni llanto, ni dolor. Ahora, por eso Dios no ve a la muerte como algo calamitoso. Dice que en un día va a destruir la muerte, porque ya no moriremos más nosotros. Una vez que pasemos por ese río, esa separación de esta vida, ya después tendremos vida ¿cómo? Eterna. ¿Quién lo dijo? Eduviges. Aleluya, muy bien. Vida eterna. ¿Qué significa vida eterna? Que no vamos a morir nunca más. La muerte no vamos a tener nada que ver con la muerte. ¿Vio cuando usted dice, uy, pasan los años, tengo unas patas de gallo, tengo unas patas de cóndor, ¿no? Uy, me estoy poniendo, se me cayeron algunos cabellos. Están pasando los años. Y el Señor le dice a Ezequías que estaba enfermo de muerte, se iba a morir. Vino el profeta con un mensaje. Dice el Señor, ordena tu casa, porque vas a morir y no vas a vivir. No creas que te vas a salvar de esta. Te vas a morir. Ese es el mensaje, claro. Así que ordena tu casa. ¿Por qué el Señor quería que ordenara su casa? ¿Qué les parece? Que ordenara su vida muy bien, que arreglara sus asuntos. Vio que hay personas que dicen, mañana arreglo esto. Después, mañana soluciono esto. Mañana, y siempre tenemos un montón de... Yo hago listas y listas y listas, hago 20 listas para el día y termino haciendo 4 o 5 cosas, pero tengo ahí anotado, ¿no? Uno se hace las listas y siempre nos queda algo en el tintero que no podemos hacer. No nos alcanza el tiempo, o las ganas, o surgen otros compromisos. Y el Señor le dice, ordena tu casa. Es decir, que Dios le está haciendo un favor, le está dando una bendición. Te vas a morir, pero eso no es lo peor. Sino, ordena tu casa, te estoy dando la oportunidad de que te organices, que dejes bien a la nación, que el reino quede bien, que tu propia vida esté bien. O sea, ordena tu casa porque vas a morir y no vas a vivir. ¿Y qué hizo el rey? ¿Dijo amén? No. El rey quería seguir viviendo. Le digo a mi suegra, que tiene 94 años, suegra, le digo, usted va a pasar los 100 años. Ay, qué lindo, dice un poquito más. Digo, bueno, pero usted espere el día cuando ya no esté, va a estar con el Señor. Ah, sí, también eso, pero yo quiero un tiempito más. Y ella tiene una energía impresionante.
Y sí, ¿quién se quiere morir? Creo que hay muy poca gente que entra en depresión por ahí, pero si no, lo normal, Dios puso en nosotros el instinto de conservación para que peleemos. Entonces, ¿qué hizo Ezequías? Volvió su rostro a la pared. Estaba en la cama ahí, junto a la pared, y se volvió contra la pared, se puso a llorar, a orar. Hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Gran lloro es, lloró. Y lloró, y lloró, y lloró, y Señor, y tremendo. Qué Dios más bueno que tenemos, ¿no? Qué Dios maravilloso. ¿Saben, hermanos queridos? Dice la Biblia: clama a mí y yo responderé. Yo aprendí algo, imagino que ustedes también, que hay cosas que se ganan en oración, en la presencia del Señor, con clamor, con perseverancia. Señor. Y uno le pide. He pasado momentos donde me he tirado al piso. Me acuerdo en zona norte teníamos algunos desafíos. Me tiré ahí en el piso del departamento y llorando le decía: Señor, ayúdame. Y el Señor, uno ve la mano del Señor. No son casualidades. Dios envía a sus ángeles y nos ayuda y nos saca en victoria. Dios permanece fiel con nosotros. Y dice, lloró Ezequías. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ya Isaías estaba yendo y él estaba el rey llorando. Y un palacio, imagínense, patios grandísimos, cuadras y cuadras. Y ya el profeta se estaba yendo. Ya estaba pasando el patio allá y estaba triste también porque el rey lloraba y lloraba. Él cumplió dando la palabra. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí, yo añado a tus días 15 años. Es tremendo. ¿Qué nos muestra, queridos hermanos? Díganlo ustedes. ¿Qué nos muestra? Que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que si tocamos el corazón de Dios, Dios escucha, nos ayuda, nos da nuevas oportunidades. Dios es maravilloso. Yo no tengo unas ganas de dar un aplauso al Señor, ¿no? Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¡Qué bendición! Cómo uno puede estar tranquilo con nuestro Padre Celestial y podés llorar con el Señor y contarle lo que te pasa. Y no es que el Señor le entra la oración por un oído y sale por el otro. Dios oye y Él se conmueve. Él nos ama con amor como eterno. Ese es nuestro Dios. Iglesia querida, pongamos orden en nuestra vida y dice la palabra del Señor, clama a mí y yo responderé. Así que en la hora de la prueba, ahora, este hombre Ezequías, este rey, le pidió, quería seguir viviendo unos años más. Y metió la pata. Dios le dio una nueva oportunidad, pero esos 15 años lo usó mal. Se engrandeció, no se agrandó, vinieron personas de otros reinos muy lejanos y les mostró los palacios. Tengo todos estos oros, estas joyas, tengo estas riquezas y tengo todo. Le dice el profeta, ¿qué les mostraste a los que vinieron? Le mostré todo, las cosas que tenemos, la gloria que tenemos. Mal hecho, va a llegar un día en que van a venir a llevarse todas esas riquezas y llevarán a tus hijos. ¿Y saben qué contestó él? Bueno, al menos que en mis días haya paz. ¿Qué me dice? Porque el Señor ya le estaba diciendo, ordena tu casa, porque vas a hacer líos. Ordena tu casa, pero él clamó. Y acá muestra la misericordia del Señor, pero también muestra que a veces el Señor nos da oportunidades. Todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Nos da oportunidades y no lo sabemos aprovechar. ¿Qué pasó? Vino el enemigo, se llevó las riquezas, mataron a muchas personas, se llevaron a los hijos del rey. Así que pidamos con sabiduría. Una cosa que nos va a ayudar a la hora de estar pidiendo al Señor la guía, siempre que hagamos una oración tenemos que decir,
hágase tu voluntad y no mi voluntad. Y les digo esto, hermanos, que es lo que les voy a decir ahora, es una revelación. Es una revelación. Es sencillo, pero es una revelación. Cuando uno hace lo que uno quiere, sabiendo que no es lo que Dios quiere, estamos diciendo, yo soy el soberano de mi vida. A ver, me explico. Dios dice, no mentirás. Y nosotros decidimos mentir. ¿Qué estamos diciendo? Yo hago lo que yo quiero. Dios me dice esto, pero yo mando en mi vida. ¿Se entiende el concepto? Entonces, por eso Jesús, cuando llegó ese momento que estaba en el Getsemaní, y él decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Sabía el sufrimiento, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Hágase tu voluntad. En el Padre Nuestro se nos enseña, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en nuestras vidas. Amén. Iglesia querida, cuando nosotros hacemos lo que Dios no quiere, estamos convirtiendo nuestro yo en el Dios de nuestra vida. Que esto quede grabado a fuego en cada uno de nosotros. Cuando sabemos que Dios nos dice, no hagas esto, y nosotros decimos, no decimos nada, pero lo hacemos, ¿qué estamos diciéndole a Dios? Yo mando en mi vida. Yo hago lo que quiero. Yo hago mi voluntad. Hágase mi voluntad y no la voluntad del Señor. Cuando nosotros le decimos, hágase tu voluntad, Señor, estamos haciendo una rendición, una entrega de nuestra voluntad y estamos poniendo el orden de prioridades en nuestra vida. El orden que Dios nos ha enseñado es, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Número 1, el primer mandamiento, al Señor con todo tu corazón, todas tus fuerzas, con tu mente, con todo. Amarás al Señor tu Dios, es el mandamiento número 1. Ese mandamiento lo podemos obviar, lo podemos dejar de lado o lo tenemos que cumplir. Es fácil, ¿no? No, es el más difícil. ¿Sabe por qué? Porque todo el tiempo estamos tentados a hacer lo que nosotros queremos. Todo el tiempo estamos tentados en hacer lo que el diablo nos susurra al oído. Y cada vez que hacemos nuestra voluntad en vez de la voluntad perfecta del Señor, le estamos diciendo, Señor, yo manejo mi vida. Y vamos a ver otro texto. Vamos a leer Mateo 24. Debemos tomar en serio las advertencias de Dios y no especular que, bueno, ya después voy a cambiar, después voy a ordenar mi vida. Dios es Dios de orden y ahora mismo, en este mismo instante, tenemos que decirle, Señor, tú eres el Señor de mi vida. Amén. Mateo 24, 37. Mire esta otra casa. Ahí están dos señores, un hombre y una mujer, están tomando algo, ahí la letra está tapando, pero están tomando unas bebidas, una cervecita, ahí está, una cervecita, unos tragos, pero ellos muy tranquilos. Pero ¿cómo está la casa? Un caos, ¿no? Esa casa se cae en cualquier momento. Y así están, ¿no? Hasta tienen un gatito en otra reposera. Ah, todo bien. Está como si fueran en la playa, pero su casa es un caos. Así vive. Hay gente que vive de esta manera, ¿no? Que no le importa, que dice, yo hago lo que quiero. En mi vida, estos chicos, adolescentes, pobres, que están corriendo con sus autos, con sus motos y toman y se drogan porque no tienen el encuentro con el Señor para que sus vidas sean cambiadas, ¿no? Ahora sí vamos al texto Mateo 24, 37 y miren lo que nos dice la palabra. Más como en los días de Noé, recuerde, Génesis 6 en adelante, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, compromisos, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Qué tiene de malo casarse? Nada. ¿Qué tiene de malo estar comiendo y bebiendo? Nada. ¿Qué tiene de malo estar en fiestas? Nada. El tema está que ellos estaban haciendo eso en vez de ¿qué?
obedecer lo que Dios les mandó de subir al arca, porque se venía el diluvio. 120 años construyendo el arca, tiempo suficiente para que ellos le creyeran al Señor. Pero dice que en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, estaban en sus compromisos, haciendo su voluntad hasta el día en que no entró en el arca. Cuando no entró en el arca, el Señor le dijo, ahora entra. El Señor cerró la puerta del arca. No fue Noé, el Señor cerró la puerta del arca. Y después ya cuando empezó a llover, Noé, abrinos, ahora sí te creemos. Y el agua empezó a subir, Noé, abrinos. Lo siento, Dios cerró la puerta, yo no puedo abrirlo. Dios cerró la puerta. Hermanos, hay que oír la voz de Dios y decirle, hágase tu voluntad. Dice el versículo, y me llamó la atención y lo subrayé, versículo 39, y no entendieron, es tremendo esto, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Es decir, mientras tanto pensaban, vamos a zafar de esto. Hay gente que vive la vida loca y piensa que va a zafar. Hermanos queridos, no zafa nadie. Del día del juicio no zafa nadie. Solamente los que estamos con nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Y no entendieron. Me llamó la atención esta frase. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y cuando dice, estad preparados, ¿qué quiere decir? Pongamos nuestra casa en orden. Y no me refiero a la construcción, al edificio donde vivimos, sino pongamos nuestra vida en orden delante del Señor. Amén. Ordenemos nuestra vida. Si hay algo que tenemos que arreglar, Dios es misericordioso. Si le fallamos al Señor, pidamos perdón porque Él nos perdona y tiene misericordia. Yo soy el que borro tus rebeliones, dice el Señor. Qué bendición, ¿no? Yo borro tus rebeliones, dice. Yo soy el que borro tus rebeliones. Te puse nombre, dice Isaías. Mío eres tú. Gloria a Dios. Y luego cuando pases por el fuego, cuando pases por el agua, no te va a pasar nada. El Señor nos promete guardar. Mateo 25, ahora, ahí nomás cerquita, versículo 1. Mateo 25:1, seguimos con el tema de poner nuestra casa en orden, nuestra vida en orden. Y dice así, Mateo 25:1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas, insensatas es sin sabiduría, ¿no? Tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, no se prepararon, no ordenaron su vida, ¿no? Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, fueron previsoras. Y tardándose el esposo, pasó la hora para llegar para las bodas, cabecearon todas, y se durmieron. Pasó el tiempo, todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. El pueblo, la gente, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Hay un tiempo para cada cosa. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos, ahí en el palacio. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tenemos que estar con nuestras vidas
preparadas, nuestras vidas en orden. Acá vemos otro personaje, no se nota, está muy abandonado, ¿no? Ahí está con una vida así, desordenada, la casa que se le cae, los muebles afuera, una vida que da pena realmente, ¿no? Toda su vida mal. Y hermanos queridos, cuando llega el Espíritu Santo a nuestras vidas, pone orden. Lo que hace el Espíritu Santo pone orden. Inmediatamente nos hace sentir que algo está mal, que no le agrada al Señor, que le estamos fallando. Entonces, en ese proceso donde cada vez el Espíritu Santo nos habla, nosotros tenemos que decir, Padre, hágase tu voluntad. Eso es orden. Eso estamos ordenando, porque tenemos el orden de prioridades. Dios es el número 1 en mi vida. Amén, iglesia. Entonces, esta parábola que hemos leído de estas 10 vírgenes está hablando de mujeres que estaban acompañando a la que se iba a casar. Se casaba una, pero había 10, las damas de compañía. ¿Vieron esas fiestas que se hacen en Estados Unidos donde hay una pareja, pero hay 10 muchachos o 6 y 6 chicas, ¿no? Que van acompañando al novio, Las damas de amor, de compañía, las damas de, ¿cómo se llama también? Damas de honor, gracias, damas de honor, sí. Y entonces, acá se nota que estaban las amigas y estaban esperando y usaban esas lámparas porque no había electricidad. Y llegó el momento donde el novio llega, pero ya las lámparas estaban sin aceite, entonces cuando les llegó la hora no entraron. Esto es lo que, en otras palabras, lo que nos enseña es que hay que estar preparados. Hay que tener una vida como ordenada, como Dios es Dios de orden. Preparación y vigilancia, ¿no? La parábola justamente subraya la importancia de estar siempre preparados y vigilantes para la venida del Señor. Él prometió que va a venir y algunos dicen, no, Dios prometió hace tiempo y no vino. Así pasó con Noé. 120 años predicando y nadie le creyó. Y ahí se perdieron. Y esto va a ocurrir otra vez, así lo dice la palabra. También esta parábola nos habla acerca de la responsabilidad personal. Cada uno de nosotros daremos cuenta delante del Señor. No podemos decir, no, porque mi familia, no. Cada uno es responsable de su preparación espiritual, de su orden en su vida, de ordenar en su vida. Y también nos habla de que esta parábola, de que hay un juicio y hay una exclusión. Es decir, hay un juicio y se va a dejar afuera los que no tienen su vida en orden como Dios manda, porque ahí ese señor, ese rey, está representando al Señor, en realidad el que nos va a venir a buscar, porque dice que va a llegar las bodas del Cordero, ¿no? Las bodas del Cordero. Entonces, esta historia resalta el papel activo, comprometido que tenemos que hacer nosotros, responsable. Cada persona debe cuidar su propia vida porque no podemos echarle la culpa a otros. No, lo que pasó esto, lo otro. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Dice, todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón como para el Señor. Pongamos orden en nuestra vida. El Señor nos llama a una vida de consagración, a ordenar. Dios tiene que ser el número 1 en nuestras vidas. Hay veces que pensamos mucho en las bendiciones de Dios, que Dios responde, que Dios hace milagros, todo bien. Pero lo más importante no son los milagros, lo más importante no es las cosas que Dios puede hacer por nosotros, sino que estemos tomados de la mano del Señor en comunión con Él. Porque la Biblia dice que alguno puede llegar a tener un montón de bienes, pero si pierde su alma, perdió todo. Entonces, no importa que perdamos cosas materiales, si lo tenemos al Señor, tenemos todo. Amén, iglesia. Y ahora vamos a ir a otra casa más que se están preparando para tener... mire, ahí hay todos trabajan, ¿no? En esta casita todos trabajan, todos están haciendo algo, todos comprometidos, hasta los chicos ordenados, tratando de
tener todo prolijo. Pongamos nuestra casa en orden. No se los ve tristes como en las imágenes anteriores, se los ve a todos sonrientes, ¿no? Como que están alegres, que están contentos, se sienten bien de ánimo. ¿Por qué? Porque han tomado la decisión de poner su casa en orden. ¿Qué es nuestra casa? Nuestra vida. Que podamos decir, tú eres el número uno en mi vida. Amén. Y cuando nosotros hacemos, otra vez, reitero el concepto, cuando hacemos nuestra voluntad por sobre lo que el Señor nos dice, le estamos diciendo al Señor, Señor, mi vida me pertenece a mí, yo soy el todo en mi vida, y el Señor está quedando fuera y nosotros quedamos fuera de la bendición de Dios. Por eso, aunque nos cueste y lloremos y es un sufrimiento muchas veces porque tenemos que morir, así dice la Biblia, morir a nosotros mismos y decirle, Señor, hágase tu voluntad. Señor, me cuesta, no quiero rendir esto, pero todo tenemos que ponerlo a los pies del Señor, rendírselo al Señor. Dice un texto, Mateo 8:21, el Señor Jesús iba caminando y se acerca un hombre, maestro, quiero seguirte. Y el Señor dice, bueno, ven, vamos. Y le dice, Señor, permíteme que vaya primero, entierra a mi padre. Y eso no significaba que había muerto, sino que vaya, que me quede con él hasta que llegue el día de que fallezca y yo le haga lo despida y lo cuide. O sea, que entierra a mi padre significaba eso en la antigüedad. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, es prioritario seguir a Dios. Dios debe ser el número uno en nuestras vidas. No podemos poner a nuestros familiares a la altura del Señor. Dios es el número uno en nuestras vidas. Amén, iglesia. Así que en este tiempo que son tiempos desafiantes, tiempos difíciles, tenemos que pensar, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer nuestra voluntad o vamos a hacer la voluntad del Señor? Aquí tenemos ese texto, ¿no? Deja que los muertos se entierren a sus muertos. No es algo que el Señor quería decir, no importa esa gente, no, está hablando de prioridad. Cuando te dicen, che, vamos a una fiesta y es el día de ir al culto, ¿no? No, pero vamos y ya, y no, y si no estás siempre en la iglesia y tomate un tiempo y descansá y todo eso. Y uno dice, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu voluntad? No digo que uno no puede tener fiestas familiares, todo bien, pero usted entiende a qué me refiero, ¿no? Por ahí algo que riñe con la voluntad del Señor y uno debe poner siempre, Dios tiene que ser el número uno en nuestras vidas, ¿amén? Y Lucas también dice, si alguno viene a mí y no aborrece, y aborrecer no es odiar, sino amar menos. Amar menos. Si alguno viene a mí y no ama menos a su padre y a su madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es orden. Pongamos nuestra casa en orden. Puede ser que el Señor nos llame dentro de 50, 60 años, no importa cuánto, que el día que el Señor nos llame, no nos diga, no te conozco. Le dijo no a estas vírgenes, le dijo, fueran, no las conozco, porque no fueron previsoras, porque no tuvieron orden en su vida, porque no se organizaron, porque lo tuvieron de menos, no fueron previsoras. Démosle la importancia al reino de Dios. Amén, iglesia. Para finalizar, Filipenses 3:8, el apóstol Pablo, que era alguien que estaba todo el tiempo predicando y alguien que era una persona importante en cuanto a lo teológico, a su preparación, había estado estudiando a los pies de un sabio, Gamaliel, había estudiado en los mejores centros de estudio de aquella época. Sin embargo, él dice en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, a fin de conocerle
Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Prioridad, orden en su vida. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, las glorias, la fama, todo lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que decir, prosigo, Señor, sigo adelante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es orden en nuestras vidas. Dios no es deudor de nadie. Y todo lo que nosotros hoy le rendimos al Señor, Él nos lo devuelve multiplicado. Amén. Dios no es deudor de nadie. Así que, iglesia querida, sin miedo, rindamos nuestras vidas al Señor. La próxima vez que haya para finalizar, la próxima vez que haya conflicto entre lo que Dios nos manda y lo que nosotros queremos hacer, siempre tiene que suceder en nuestras vidas. ¿Qué cosa? Hágase, Señor, tu voluntad. Que se haga la voluntad del Señor. No en forma mágica, simplemente decimos, Señor, quisiera hacer esto, pero quiero hacer tu voluntad, porque como dice Jesús, el hacer tu voluntad me ha agradado. Amén. Pónete de pie. ¿Cómo debe ser la iglesia que estamos preparando para este tiempo? Una iglesia que pone su casa en orden, su vida en orden, ante la urgencia, ante la proximidad de la venida del Señor. Puede ser que tarde 100 años más o más todavía, pero para nosotros la venida del Señor va a ser pronto. Para cada uno de nosotros tenemos un día, una hora, una fecha que el Señor nos va a decir, tenés que pasar por este río. La iglesia tiene que estar preparada para andar en lo sobrenatural. Primero el Señor, amén. No mirando hacia abajo las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo pasan. El que ama las cosas de este mundo, nada, no. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una iglesia que camine en lo sobrenatural, que busque hacer la voluntad de Dios, que sepa discernir el tiempo de Dios, el llamado de Dios, la voluntad de Dios, que tengamos amor por el prójimo, con una mentalidad de conquista, de posesión, de decirle, Señor, hágase tu voluntad, con una visión y un ministerio de servicio y que pague el precio por la visión, la unción y los planes del Señor para nuestras vidas.